Hola, ¿qué tal amigos coleccionistas de álbumes y cartitas? Hice una colección de tarjetas del juego de Roblox Escape Tsunami por Brainrot. Después de tantos años. Las hice solo de los Brainrots originales del juego, los que no encontramos en ninguna otra parte de Roblox, solo aquí. Y es que todos los demás son Brainrots que ya conocemos y en este juego están en su versión más sencilla. Pero los originales sí que son tremendos. Son 70 tarjetas actualizadas hasta el evento del circo. Tenemos rarezas como la común. Sí, bueno, es el mismo clásico Novini, pero ese tiene un pastelillo en la cabeza. Tenemos un épico y un legendario. 3 cósmicos en color morado. 16 secretos en color rojo. Celestiales en color rosa. Son 16 también. A los divinos en color naranja. Quería que parecieran dorados. El Martino Gravitino es de mis favoritos. Y son 24 divinos en total. En arcoiris tenemos 7 infinitos. A esos les puse un sticker holográfico para que se vieran más pro. Y el Happini Sadini, que es el único Paradox en color negro. En la parte de arriba pueden ver el nombre del Brainrot. Aquí abajo en medio tiene un logotipo que diseñé con una olita y la carita del meme. Y por acá al costado la rareza. Y esta vez todo el texto está en inglés. ¿What? Y a diferencia de las tarjetas que hice de estilo Brainrot, estas las armé como tarjetas de combate. ¡Que comience la batalla! Hay dos formas de jugar o desempatar. Una es por medio de los valores clásicos de ataque y defensa. En el ataque puse un bat y en la defensa puse un escudito. Y por acá le puse el clásico de piedra, papel y tijeras, pero lo quise hacer más temático del juego y aquí van a encontrar pelotocino, ola, Brainrot. El pelotocino representa al jugador, la ola al tsunami y el cerebro roto a los Brainrots. El Brainrot le gana a la ola al pelotocino y el pelotocino se roba al Brainrot. Pelotocino. Hola, Brainrot. No. Yeah. Bueno, son las primeras tarjetas de combate que armo, así que para comenzar me fui por el juego más básico. Para la parte posterior hice un mosaico para que no haya pierde a la hora de imprimirlas, así como las tarjetas de estilo Brainrot. Y estos mismos elementos los usé para los sobres, la portada y el lomo del coleccionador de plástico. En el sobre van a encontrar todas las rarezas y es que aunque no las haya hecho todas, no descarto la posibilidad de hacerlas si es que les llegara a gustar esta colección. Al igual que todas las colecciones que armo, las comparto de forma gratuita. La descarga la van a encontrar en la descripción de este video. Solo les pido ver los videos, dejar un like y un comentario pidiéndome más colecciones. Los archivos los encuentran en tamaño carta para imprimir en casita o en tamaño tabloide para imprimir en un sitio de impresión. Están en formato JPG y PDF. Una vez impresas las láminas, las cortamos con regla y cúter. La última lámina tiene espacios vacíos. Estos los podemos usar para hacer nuestros propios Brainrot bien poderosísimos o una vaca. A los infinitos les puse un sticker transparente holográfico tipo papel contact. Se ven más bonitos y se protegen mejor. Como son tarjetas con las que podemos jugar, aquí sí es importante redondearles las esquinas con tijeras o con una perforadora. Los sobres también los puedes encontrar en las descargas. Están en una hoja tamaño carta, disponibles en dos versiones. Una para ahorrar tinta y la otra a todo color. Son muy fáciles de armar. Primero las doblamos con el número de tarjetas que le vayamos a poner. Las quitamos para aplicar pegamento solo en las orillas y volvemos a colocar las tarjetas para pegar con mucho cuidado de no pegar las tarjetas. Para darle ese toque un poco más realista, les corto las orillas con tijeras de zigzag y para el mismo caso encontré un arrugador de papel pequeño. No muy práctico porque para usarlo tengo que quitarle la palanca y debo tener cuidado de solo arrugar una pequeña parte, como de medio centímetro, pero sí me gustó el resultado. Podemos guardar nuestras tarjetas en estas bolsitas especiales que venden para jugar con ellas sin que se maltraten. O todas juntas en una cajita. Mis tarjetas las guardo en un coleccionador de plástico y para esto también comparto en las descargas la portada y el lomo para personalizarlo, también en las dos versiones. La portada es muy simple de colocar y el lomo lo fijo primero con poquito pegamento y le pongo cinta transparente gruesa en la parte de arriba.
cortamos el exceso y listo. Amigos, espero que les haya gustado esta colección. Si se animan a armarla, me encantaría que me la compartieran por medio de una historia en Instagram. Por acá arriba les dejo una playlist de todas las colecciones de descarga gratuita que hemos publicado en este canal. Muchas gracias por ver hasta aquí, nos vemos en el próximo video. Adiós.